Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, compareció ante el Congreso de Estados Unidos en uno de los momentos más simbólicos desde que comenzó la invasión del Kremlin. Y las relaciones diplomáticas entre México y Perú se han visto severamente deterioradas en poco más de 24 horas luego de la expulsión del embajador mexicano de Lima, mientras que las familias del exmandatario Castillo encontraron refugio en la capital mexicana. Y hoy continuamos con nuestra serie de especiales en los que destacamos las noticias más relevantes de este año. En esta entrega ahondamos en el cambio climático, un fenómeno que constituye uno de los mayores desafíos que enfrentan las poblaciones en todo el mundo. Hoy es jueves 22 de diciembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. El presidente Volodymyr Zelensky escogió Estados Unidos como destino de su primer viaje fuera del territorio ucraniano desde que comenzó la invasión el 24 de febrero, hace casi 10 meses. Durante su visita expresa a la capital estadounidense, el mandatario se reunió con su homólogo Joe Biden, con quien afianzó su estrecha alianza frente a un enemigo común, Rusia. El mandatario estadounidense reafirmó su compromiso con la defensa de Ucrania como Estado soberano e independiente y aseguró que siempre podrá contar con su apoyo. En tanto, a última hora de la tarde del miércoles, hora local, en Washington, D.C., el dignatario ucraniano intervino ante un Congreso expectante que le recibió con una larga ovación. Durante su comparecencia, el dignatario ucraniano reiteró la necesidad de obtener toda la ayuda posible, tanto militar como económica, y aseguró que están en condiciones de cambiar el curso de la guerra. Your money is not charity. Su dinero no es caridad, es una inversión en la seguridad global y en la democracia que nosotros manejamos de la manera más responsable. Su visita se produjo en un momento clave para el Congreso de Estados Unidos, cuando los legisladores estudian si aprueban o no un nuevo paquete de ayudas, que de confirmarse sería el más extenso hasta la fecha, con 45.000 millones de dólares. Por otra parte, la discordia es la gran protagonista en las relaciones bilaterales entre México y Perú, luego de la expulsión del embajador mexicano de Lima, mientras que la familia del exmandatario Castillo encuentra refugio en la capital mexicana. Sara Pablo con el desarrollo de la información. El gobierno mexicano no romperá relaciones diplomáticas con Perú, pese a la expulsión de su embajador en Lima, Pablo Monroy. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien explicó que la embajada en dicho país sudamericano permanecerá abierta para atender a los connacionales que lo requieran. Además, este miércoles llegó a la capital mexicana la familia del presidente depuesto de Perú, Pedro Castillo, luego de que el gobierno de México les otorgó asilo. A bordo de un avión comercial arribaron Lilia Paredes, esposa de Castillo, y sus hijos Arnold y Alondra. El presidente López Obrador consideró que para resolver la crisis política en Perú, autoridades deben llamar cuanto antes a nuevas elecciones y defendió una vez más a Pedro Castillo. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones, entre otras cosas, porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican, que trabajan, que viven en Perú. Entonces la embajada continúa en su función. En tanto, el presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso, el diputado del PAN Santiago Krill, lamentó que México se quede solo en el concierto de las naciones como consecuencia de la errática política exterior de este gobierno. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En nuestra serie de especiales de fin de año, hoy en Buenos Días América, presentamos el programa Impacto Climático en la Sobrevivencia Regional, una cobertura que fue reconocida con el Premio Gabriel 2022. Un saludo cordial para todos ustedes, estimados oyentes de La Voz de América. Este 2022 que está a punto de terminar dejó para nuestro equipo un gran logro. Nuestra producción Impacto del Cambio Climático en la Sobrevivencia Regional fue ganador del prestigioso Premio Gabriel, otorgado por la Catholic Media Association, la Asociación de Medios Católicos en Estados Unidos. Fue un reconocimiento al esfuerzo de todos los que componemos este grupo de trabajo. John Burnett, quien fuera productor de este especial, ya no está en La Voz de América, pero sigue siendo nuestro compañero por sus aportes a nuestro trabajo. Como directora de este equipo, resalto la labor de Judith Martín y nuestros corresponsales, Eugenia Sagastume en Guatemala, Neri Mabel Reyes en El Salvador, Taliana Ocaña en Nicaragua y Óscar Ortiz en Honduras, y también a Héctor Contreras en la coproducción. Hoy queremos recordar junto a ustedes este trabajo. La Voz de América presenta Impacto del Cambio Climático en la Sobrevivencia Regional, un especial de fin de año. Saludos desde La Voz de América en Washington, D.C. Gracias por su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Junto a John F. Burnett tendremos mucho gusto en abordar un tema de gran preocupación. Hola John, ¿cómo estás? Hola Yoconda, muy bien. Es un gusto compartir este programa contigo, sobre todo porque este tema ha estado en vigencia con mucha fuerza en las últimas semanas. A finales de octubre se realizó en Glasgow, Escocia, la Cumbre del Medio Ambiente y el encuentro de líderes mundiales marcó la pauta de la importancia de esta crisis climática. Judith Martín Rodríguez siguió esta cita mundial donde se habló del desafío que representa el cambio climático para el planeta Tierra y se planteó la creciente preocupación de sus habitantes y la inquietud de científicos, activistas y miembros de la sociedad civil. Este es el reporte que hoy nos entrega. El cambio climático ha sido uno de los grandes protagonistas de este año en materia de desafíos globales, y es que líderes de todo el mundo coinciden en el daño, en ocasiones irreversible, que el ser humano está causando en un planeta cada vez más castigado por múltiples factores, como el uso indiscriminado de combustibles fósiles para obtener energía, la deforestación masiva o, en palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por tratar a la naturaleza como si fuera un retrete. Y además recordó el largo camino que tienen por delante. Recientes anuncios de acción climática pueden dar la impresión de que estamos en camino de cambiar las cosas. Sin embargo, esto es una ilusión. Ante este sombrío e inquietante escenario, mandatarios de todo el mundo, líderes de la sociedad civil y activistas medioambientales se dieron cita en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Glasgow, conocida como COP26, con el objetivo de definir nuevas metas globales ante la emergencia climática. Según declaró Guterres, la prioridad principal debe ser limitar el crecimiento de las temperaturas globales a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, ya que los científicos advierten, sobrepasar este umbral incrementaría enormemente el riesgo de que se desaten desastres y catástrofes todavía más fatídicos. Cabe recordar que la temperatura del planeta ya ha incrementado en 1,1 grados. Por su parte, sorprendió el acuerdo entre Estados Unidos y China, los dos principales emisores de dióxido de carbono del planeta, y que conjuntamente prometieron sumar e incrementar sus esfuerzos para reducir las emisiones hasta 2030. Durante su intervención en la cumbre, el presidente estadounidense Joe Biden habló de sus ambiciones para esta nueva década. Cuando pienso en la crisis climática, pienso en nuevos trabajos. Acarreará una inversión histórica en energías limpias para hacer frente a la crisis climática. Para 2030 reduciremos las emisiones de gases de efecto invernadero en más de 1 tonelada y además los consumidores ahorrarán dinero en sus facturas de energía.
Siguiendo esta sintonía y como broche final a un encuentro histórico, representantes de casi 200 países firmaron el Pacto Climático de Glasgow, una resolución destinada a intensificar los esfuerzos para combatir el cambio climático. Sin embargo, este pacto, que prometía ser radical y pionero, acabó relajando el tono de sus promesas y exigencias por objetivos menos determinantes. Numerosos delegados lamentaron esta alteración de última hora y expresaron su decepción por la falta de ambiciones en la resolución final. Sea como fuere, políticos, científicos y activistas medioambientales sí coinciden en algo: el largo camino que todavía queda por recorrer, y es que muchas de las acciones que millones de personas emprenden a diario deberán cambiar radicalmente con el fin de acabar con el cambio climático y sus devastadoras consecuencias. Por ejemplo, será indispensable cambiar la forma en la que consumimos energía, recurriendo a fuentes de energía limpias e inagotables. La forma en la que viajamos también requerirá modificaciones: optar por vehículos eléctricos o híbridos que no emitan gases nocivos para la atmósfera. Estos son solo algunos de los cambios que el planeta Tierra necesita para que en este tiempo de descanso la humanidad pueda salvarlo mediante la sostenibilidad, la conciencia, pero sobre todo mediante las acciones que políticos y empresarios decidan tomar en cumbres internacionales como la COP26. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Y como dice Judith, es solo cuestión de conciencia y compromiso. Esas son las bases para una discusión sincera que encuentre el camino para luchar contra el cambio climático. Y al seguir nuestro camino en busca de respuestas y acciones regionales para enfrentar los cambios en el medio ambiente, invitamos al programa a nuestro corresponsal en Honduras, Óscar Ortiz. Efectivamente, y él se enfoca en las consecuencias del cambio climático y las acciones del país centroamericano, donde se impulsa el plan denominado Comunidades Resilientes al Cambio Climático, un compromiso de todos para frenar la migración forzada, que es una de las consecuencias del calentamiento global. Los efectos del cambio climático se sienten cada día más en Honduras y se van acelerando en los sectores más vulnerables del país, con los cambios en la temperatura que llevan a sequías, provocan inundaciones y obligan a desplazamientos forzados, principalmente en el corredor seco ubicado en la zona sur de Honduras, que es uno de los más afectados y que agravan los efectos negativos. En este contexto se ha considerado hacer hincapié en la realidad que hoy vive Honduras, y para esto se han adoptado medidas de adaptación y mitigación al cambio climático como una de las muchas soluciones. Y precisamente esta adaptación pasa por lo que se denomina como comunidades resilientes al cambio climático. El director adjunto del Programa Mundial de Alimentos, el PMA en Honduras, Eteniel Abandé, asegura que las afectaciones por el cambio climático afectan entre el 70 y 80% las zonas productoras, principalmente de granos como maíz y frijol. Van a resistir mejor y, más que todo, aún si hay una afectación, van a recuperarse mucho más rápido. Y tenemos muy buenos ejemplos ahora de comunidades que fueron afectadas por ETA y IOTA, pero que se recuperaron entre 2, 3, 5 meses y ahora están nuevamente produciendo. César Quintanilla es experto en cambio climático y afirma que en Honduras anualmente se invierten más de 2.000 millones de lempiras, unos $83.000, para enfrentar el cambio climático, pero los esfuerzos resultan insuficientes ante la falta de compromiso social y empresarial, y también para reducir las emisiones del dióxido de carbono. Pese a los esfuerzos que puede realizar, no tiene una varita mágica para frenarlo, pero sí tiene que hacer acciones de adaptación urgentes para que de esa forma pueda por lo menos sufrir menos la población. Pero debe haber un compromiso, ¿verdad?, individual, gubernamental, empresarial. Adalberto Araujo, con más de 15 años dedicados a la agricultura, poco a poco ha ido diversificando su producción para sobrevivir y cambió a cultivos de maíz, frijol y hortalizas debido a los impactos ambientales. Ahorita aquí el que tiene agua cosecha, pero el que no tiene agua no siembra porque no. Ahorita la gente no ha sembrado maíz ni frijol porque no ha llovido. Solo donde hay agua. Frijoles, maíz y verduras, repollo, zanahoria. En Honduras, la mitigación y adaptación ante los efectos climáticos serán claves para hacer frente al problema, señalan los expertos, ya que esto podrá reducir a futuro las migraciones de personas ante la falta de empleo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. En Honduras, la situación del cambio climático y la seguridad alimentaria están íntimamente ligadas a la migración forzada y el desplazamiento que sufren los hondureños. Esta es la realidad que se debe abordar para enfrentarla con proyectos concretos y el compromiso de la comunidad internacional. Así es, John. Y continuamos con Impacto del Cambio Climático en la Sobrevivencia Regional, un especial de La Voz de América.
John, en este próximo reporte, nuestra corresponsal en Nicaragua, Daliana Ocaña, nos comparte la preocupación que el cambio climático provoca por su impacto en la reducción de la producción, los rendimientos y el valor de la tierra de los agricultores. Desde hace varios años, la actividad agropecuaria, primer pilar de la economía en Nicaragua, ha sido golpeada por condiciones climáticas adversas, inundaciones un año y sequías el otro, que provocan temperaturas más altas, menos lluvia, menos producción y más enfermedades. En medio de estas condiciones, la receta para sobrevivir, según los especialistas, son elevar la productividad y volverse más eficientes, pero con las actuales condiciones climáticas, esta mejoría solo se logrará a través de la adaptación al cambio climático, sostiene Salvador Castillo, miembro de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, que todos los años lucha para sacar adelante su producción. Las perspectivas que teníamos de lo que sería, digamos, un buen invierno este año, prácticamente se nos han convertido en una pesadilla. Aparentemente el invierno iba a estar temprano, sin embargo esto se tradujo en una falta de lluvia que nos vino a afectar, digamos, a todos los productores que nos habíamos alegrado, y algunos o muchos productores más bien habían sembrado en seco. Yo creo que nosotros, digamos, en un futuro, siempre ante el cambio climático, tenemos que ir pensando, digamos, en las cosechas de agua, que son bien necesarias para implementar los sistemas por goteo, ya que el cambio climático siempre va a ser una realidad aquí en el país. Mientras los agricultores se las ingenian para mejorar las condiciones productivas del país y adaptarse a las condiciones cambiantes del clima, el gobierno de Nicaragua ha implementado muy pocas acciones de apoyo a la agricultura nacional, y Víctor Campos, presidente del Centro Humboldt, afirma que el país carece de un plan nacional de adaptación al cambio climático. En tanto, el especialista en medio ambiente y cambio climático Jorgen Guevara comentó a La Voz de América que el aumento de la temperatura media anual y la disminución de las precipitaciones que se anticipan para el año 2030 podrían cambiar el futuro de las áreas aptas para los cultivos que sustentan las exportaciones agrícolas y la seguridad alimentaria del país. En medio de este panorama, los pequeños y medianos agricultores y ganaderos continúan enfrentando con sus propios recursos los cambios climáticos que golpean la producción anual, mientras la situación política y social es el centro del escenario y el interés nacional en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Y como Daliana menciona, Nicaragua carece de un plan de adaptación para enfrentar los problemas derivados del cambio climático y el daño que está provocando en los cultivos, disminuyendo la capacidad del país para alimentarse apropiadamente y evitar serios problemas en el futuro. Y continuamos con este especial de La Voz de América. Y de Nicaragua nos vamos hacia Guatemala al encuentro de nuestra corresponsal Eugenia Sagastume. Ella enfoca este reporte en la principal huella que el cambio climático está dejando en Guatemala y que se evidencia en la producción agrícola, una situación que repercute en la inseguridad alimentaria de miles de personas. Guatemala es un país con vocación agrícola y la producción de cultivos representa más del 60% de las exportaciones, ofreciendo oportunidades de empleo a más de 1.800.000 personas, además de ser la principal fuente de alimentos para millones de guatemaltecos. Por eso es tan determinante el efecto del cambio climático, como expone Rolando Interiano, un agricultor de Camotán Chiquimula, un municipio que se ubica en el llamado corredor seco del país. Imagínense que si antes le cosechábamos a una manzana 100 quintales, ahora 40 quintales o nada, va. La cadena de efectos llega a índices de desnutrición que son alarmantes y lamentables, dice la encargada de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, CESAN, María del Rosario de León. Somos el 6º país en el mundo con desnutrición infantil y según los datos de la encuesta de salud materno-infantil 2014-2015, dan cuenta de un 46.5% de este indicador en niños menores de 5 años. Una situación que también preocupa a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y su representante en Guatemala, Ricardo Rapalo, destaca la vulnerabilidad que existe frente a estos cambios de clima. América Central y Guatemala en particular, la gran parte de su población siguen dependiendo del maíz, por ejemplo, y el frijol en su alimentación. Toda la variedad climática provoca eventuales riesgos en la producción y en la garantía de la seguridad alimentaria de muchas o la gran parte de las poblaciones que viven sobre todo en el ámbito rural.
Sin embargo, la secretaria de la CESAN, María del Rosario de León, explica que el efecto negativo se da también por los eventos de exceso de lluvia, como el paso de las tormentas ETA e IOTA en noviembre de 2020. Porque entonces se pierden las cosechas y hay falta de disponibilidad de alimentos. Ante la variabilidad que existe, algunos han adaptado sus formas de cultivo, como relata el agricultor Rolando Interiano. Antes se sembraba en mayo, de ahí pues decidimos sembrar en junio, hoy estamos sembrando en agosto y la misma situación. Así como la adopción de nuevas estrategias que forman parte del trabajo de FAO con los agricultores, explica Rapalo. Semillas más resistentes a la sequía, hay formas de producir, se siembra en diferentes momentos del año para que si hay pérdidas, efectivamente no afecte a todo el sistema productivo, sino solo a una parte. Desde 2013 existe en Guatemala una ley para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero, una iniciativa que a criterio de Guerra necesita más acción. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y como destacan los expertos a los que Eugenia incluyó en su reporte, las propuestas para mitigar los efectos del cambio climático están sobre la mesa, pero lo que se necesita es un compromiso real del Estado y acciones concretas que involucren a todos aquellos que se ven afectados por este fenómeno. Gracias por sintonizarnos. Somos La Voz de América y en nuestra programación especial de fin de año estamos presentando Impacto del Cambio Climático en la Sobrevivencia Regional. Y nuestro camino termina en El Salvador. Y nuestra corresponsal Neri Mabel Reyes resalta las dificultades que los agricultores y productores enfrentan ahora, especialmente cuando se trata de cultivos de granos básicos que por años han sido fuente de sostenibilidad para ellos mismos y para el país. Para un país es sumamente importante en estos tiempos el contar con una producción que garantice la alimentación para todos y todas. Esta es la reflexión que hace el sociólogo Adalberto Blanco, representante de la Mesa de Soberanía Alimentaria de El Salvador, una de las organizaciones que da seguimiento al impacto que tiene el cambio climático en la agricultura y particularmente en la producción de arroz, maíz y frijol, los granos básicos esenciales en la dieta alimenticia de los salvadoreños. En El Salvador, hasta antes del año 2000, la temporada de lluvias comenzaba cada año en los primeros días de mayo, pero el cambio climático alteró la época invernal y según los meteorólogos, ahora este inicio del periodo de lluvia se alargó hasta junio, provocando sequías prolongadas y copiosas tormentas de corta duración. Sobre este tema y en conversación con La Voz de América, el gerente del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador, Pablo Ayala, explicó. Las ondas tropicales para que crucen el territorio, por ejemplo, andan por el orden de los 3 a los 5 días. Pero tenemos unas ondas más pequeñas que eso nos producen lluvia todos los días. Y aún hay unas ondas todavía más pequeñas que alteran la atmósfera y producen 2 máximos, uno alrededor de las 11 de la mañana y el otro tipo 11 de la noche. Esta irregularidad en el régimen de lluvias tiene impacto no solo en la agricultura, sino también en las áreas urbanas. Tanto la sequía como el exceso de lluvia, según técnicos de extensión agrícola, favorecen la presencia de plagas que afectan los cultivos y durante el periodo de 2021 hasta 2015, El Salvador registró una pérdida económica de $186 millones en la producción de granos básicos. Esta variabilidad del clima obliga a los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería a brindar asistencia para que los productores puedan aplicar métodos de cultivo que se adapten a los cambios de lluvias y temperaturas. Los productores remarcan que la importancia de recuperar la producción de granos básicos y alimentos no es solo para que el agricultor pueda vender y obtener ganancias, sino para que las personas puedan alimentarse adecuadamente y con accesibilidad económica. Neri Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador. Y aquí ponemos punto final a este especial Pacto del Cambio Climático en la Sobrevivencia Regional. Nuestro profundo agradecimiento a los directores de La Voz de América, a Cristina Caicedo Smith y por supuesto a la Asociación de Medios Católicos de Estados Unidos. Seguiremos en este camino de responsabilidad profesional y compromiso con nuestra audiencia. Hasta pronto. Información precisa, completa, veraz, objetiva
e independiente, directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.